Hola, mi nombre es Sinaia Alarcón y hoy les vengo a hablar sobre tres corrientes de pensamiento en el campo de la psicología. Estas corrientes surgen a raíz de la perspectiva de distintos investigadores. Algunos consideraban que se debía estudiar a las personas o el comportamiento humano de acuerdo a la forma más objetiva posible, mientras que otros consideraban que cada persona tenía un libre albedrío, que era libre de tomar decisiones, de accionar y por ende se debían analizar de manera subjetiva. Cada corriente ha hecho aportes importantes, de hecho existen más de tres corrientes de pensamiento en el campo de la psicología, como por ejemplo está el humanismo, el funcionalismo, el estructuralismo, el psicoanálisis, el constructismo y más. Yo hoy les vengo a hablar sobre el estructuralismo, el humanismo y el cognitivismo. Es importante conocer estas corrientes de pensamiento porque marcan el inicio de la psicología como ciencia independiente. Además de esto, cada corriente aporta una perspectiva de análisis que permite el estudio del comportamiento humano de forma más efectiva. Son años de experiencia, de estudio, de conocimiento, donde ahora están de manera resumida y segmentada cada estudio de modo que se pueda aplicar a cada paciente la terapia adecuada de acuerdo a la intensidad de su proceso, de su caso. Ahora bien, para explicarles el estructuralismo, que es la primera corriente de pensamiento que voy a explicar, quiero comenzar contándoles cómo surgió esta corriente de pensamiento. Y fue con Wilhelm Wundt. Él creó el primer laboratorio de psicología experimental y se dedicó a lo que era el estudio de los procesos mentales en la estructura básica de la mente humana. Consideraba que cada psicólogo debía investigar los procesos elementales de la conciencia humana, sus combinaciones, sus interacciones y sus relaciones. Generalmente se describe a Wundt como el químico de la vida mental, debido al estudio que aplicaba en sus átomos de forma sistemática. Y así se le da el enfoque a Wundt, determinándolo como la corriente de pensamiento del estructuralismo. Ahora, por otro lado, tenemos a Edward Titchener, alumno de Wundt, quien decía que la mente contiene emociones, pensamientos, imaginaciones y elecciones que naturalmente confieren a ella misma, a la mente. Wundt desarrolló lo que es la analítica, la introspección analítica, y para ello añadía controles específicos. Puso interés en la experimentación fisiológica a través de las medidas como el tiempo de reacción ante diversos estímulos. Algunos experimentos, como por ejemplo que una vez en un laboratorio se reunieron él y sus colegas y oían el ritmo marcado por un metrónomo. Este es un instrumento que va marcando o emitiendo chasquidos y se puede ajustar, se puede ajustar a distintos ritmos, a distintas velocidades, ¿sí? Ahora, al terminar cada serie, cada investigador daba su perspectiva. Algunos decían que a medida que iba aumentando el ritmo sentían una ligera excitación, otros decían que sentían como una tranquilidad cuando terminaban los sonidos, mientras que otros decían que sentían una ligera tensión antes de que comenzara a funcionar este instrumento. En conclusión, lo que es el estructuralismo da un enfoque de investigación que va alineado a lo que es la introspectiva analítica, para relatar de la forma más objetiva posible la experiencia durante el proceso de captar y juzgar cada estímulo. Ahora, así es que se ha determinado lo que es la corriente de pensamiento del estructuralismo. La segunda corriente que voy a explicar
es la corriente del humanismo, donde en 1962 se refieren a la psicología humanista como la tercera fuerza. Además, enfatizan el potencial humano, la autorrealización, la importancia del amor, de la autoestima, de la autoexpresión y de las experiencias cumbres, y rompen lo que es el paradigma o la teología que tenían de que Dios era el centro del universo, pasando ahora a serlo el humano con sus cualidades, con sus virtudes, y de esta manera esta teoría se centra en lo que es el potencial humano. Esta corriente surge debido a las limitaciones que consideran que tiene el conductismo y el psicoanálisis. Criticaban lo que era el conductismo por no tomar en cuenta la influencia del potencial humano, de la personalidad, además de depender excesivamente de los estudios con animales, y rechazaban el psicoanálisis por su fuerte enfoque en lo que eran las fuentes inconscientes e instintivas. Dentro de los contribuyentes más importantes se encuentran Carl Rogers, Abraham Maslow, Fritz Perls, entre otros. Ellos consideraban que no se puede lograr mediante experimentos con animales un estudio claro y conciso y verificable sobre la conducta humana, porque existe la voluntad, porque existe la comprensión de la forma en la que cada ser es libre de pensar, de decidir, de actuar, y que cada uno debe asumir la responsabilidad de su autorrealización y de su crecimiento. Decían que la experiencia de cada individuo estaba conducida por las experiencias que había vivido, y que de hecho cada ser tenía un propósito, y era el de maximizar su potencial personal, y que esto se podía lograr teniendo las condiciones adecuadas, particularmente en la niñez. Y por esto ellos valoraban a cada ser humano de forma única. Los atendían como un caso muy distinto a otro. Estudiaban al ser como un todo y no fragmentadamente. Ellos se centran en maximizar el valor y las opciones de cada persona, con el fin de obtener una mayor sensación de libertad y de poder para el alcance de sus metas, de sus objetivos, llevándolos a tener un cambio de manera positiva. La psicología humanista se centra en ver lo que son las cualidades, las posibilidades que tiene un ser para poder llevar a un mayor nivel lo que está dentro de sí mismo, y que él a sí mismo se puede curar una vez que acepte y que crea en ellas. Sin embargo, una de las limitaciones de esta teoría es su falta de efectividad en casos graves de problemas mentales, así como también la fuerte intensidad en el estudio de nada más la conciencia del libre albedrío limita lo que es el estudio del inconsciente, que ya ha sido probado el efecto y el rol tan importante que el inconsciente tiene en el comportamiento humano. Ahora, la tercera fuente que les explicaré para finalizar es la corriente de pensamiento del cognitivismo. La psicología cognitiva es la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de los procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de inferencias, así como también la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Ahora, ¿cómo se creó el cognitivismo en la psicología? La psicología cognitiva surgió en la década de los 50 en el siglo XX como contraposición
al conductismo. La psicología cognitiva se centra en la atención, la percepción, los pensamientos, el lenguaje, el aprendizaje, la memoria. Se centra en todo lo que son estos procesos. En el área de la atención investiga este proceso para saber la manera en la que se capta la información y los procesos que siguen a continuación para asimilar cada uno de estos datos. La percepción es otro de los aspectos importantes que estudia la psicología cognitiva para valorar cómo los datos son percibidos de acuerdo a las experiencias vividas en ese momento. La memoria, sin duda, es un punto muy importante que se destaca en lo que es el estudio del cognitivismo, porque en este aspecto lo que se pretende es definir y conocer la forma en la que funciona la memoria, de qué manera almacena la información, cómo ocurre este proceso y qué ocurre después para poder recuperar esos datos que ya han sido almacenados. Otra parte destacada son los pensamientos que surgen en la mente, cómo ocurren, cómo surgen, son otras cuestiones que trabaja este tipo de psicología. Y otro de los elementos que tenemos es el lenguaje. La forma en la que se expresa o la que se emite una información permite comprenderla, captarla y percibirla, y es importante reseñar este aspecto y estudiar los procesos que intervienen allí. Otro aspecto, y el último, que estudia esta psicología cognitiva es el del aprendizaje. Y está centrado porque profundiza en la serie de los aspectos relacionados con la forma en la que se adquieren habilidades cognitivas o conceptos. Los campos de aplicación más destacados de la psicología cognitiva son en el área de la educación y en el área de la psicología clínica. En el área de la educación se centra en estudiar, tratar y valorar lo que son los problemas de aprendizaje, los procesos de enseñanza en el aula, cómo se desarrolla todo, teniendo en cuenta los diferentes procesos, lugares y situaciones enmarcados en el contexto educativo. Y en el área de la psicología clínica se valora e investiga la psicología cognitiva a la hora de crear e implementar nuevas técnicas en los tratamientos, de la influencia que ejerce este tipo de psicología y de cómo influye de forma positiva realizando las mediciones pertinentes tras llevar a cabo en la práctica como tal. Y bueno, estas han sido las 3 corrientes de pensamiento que quería explicar el día de hoy. Muchas gracias y que terminen de tener un buen día.